Antes del primer amanecer humano, antes del soplo que dio vida a Adán, existía un Edén oculto, un jardín que no era solo un paraíso físico, sino un punto de conexión entre lo celestial y lo terrenal. Muchos piensan que la historia comenzó con Adán y Eva, pero la Biblia insinúa algo más profundo, más antiguo. Este Edén inicial era el lugar donde las leyes del cielo y la tierra se cruzaban. Allí habitaban seres que no eran humanos, sino guardianes de la creación. Ángeles designados por Dios para cuidar la vida antes de la llegada del hombre. Pero ¿qué sucedió con ellos? El Génesis dice: «Y plantó Jehová Dios un huerto en Edén, al oriente». Pero ¿qué había en el occidente? ¿Qué existía antes de ese acto divino? Algunos textos antiguos sugieren que ese jardín fue restaurado, no creado. Antes del primer hombre, ya había historia, ya había caída, ya había desobediencia. Este es el misterio que casi nadie se atreve a contar. El Edén no fue el principio, sino la continuación de algo perdido. Y si el Edén fue una restauración, ¿qué ocurrió con el mundo anterior? ¿Qué secretos quedaron enterrados bajo la pureza de ese jardín? Prepárate, porque lo que vas a descubrir a continuación cambiará todo lo que creías saber sobre la creación. Pocos saben que los profetas hebreos mencionaron un Edén que existía antes del hombre. Ezequiel 28 describe a un querubín que caminaba en medio de las piedras de fuego, en el mismo Edén de Dios. Pero ese querubín no era Adán, sino Lucifer. Antes del pecado del hombre hubo otro pecado, el del orgullo celestial. El Edén era su trono, su morada, su gloria. Pero la rebelión lo transformó todo. Lo que una vez fue un santuario perfecto, se convirtió en un campo de ruinas espirituales. Cuando Dios expulsó a Lucifer, el Edén fue sellado. Sin embargo, cuando el Creador decidió formar al hombre, reabrió ese espacio purificándolo con su palabra. Así nació el nuevo Edén, el jardín de Adán y Eva. No fue casualidad que la serpiente apareciera allí. Ella conocía ese lugar. Era un eco del pasado, un recuerdo de un reino perdido. ¿Y si el primer pecado del hombre fue consecuencia del último pecado de un ángel? ¿Y si el Edén de Adán solo fue una sombra del Edén celestial destruido? Detrás de cada árbol, detrás del río que regaba el jardín, había memorias de lo que fue y advertencias de lo que volvería a ser. El mapa oculto del paraíso. La Biblia menciona 4 ríos que salían del Edén: Pisón, Gihón, Tigris y Éufrates. Pero los textos antiguos dicen que había un 5.º río, uno que no se podía ver con ojos humanos. Ese río era espiritual, un flujo de energía divina que conectaba el jardín con el cielo. Era la corriente que daba vida a toda criatura. Pero cuando Adán pecó, esa corriente se cerró y el mundo espiritual se separó del físico. Los antiguos rabinos creían que quien hallara ese río invisible hallaría también el acceso al conocimiento perdido del Edén original. Un conocimiento que no era científico, sino divino. Por eso el enemigo siempre quiso corromper el agua. Donde hay agua pura, hay presencia de Dios. Donde hay corrupción, el Edén retrocede. ¿Y si las aguas que corren hoy bajo la tierra aún guardan vestigios del Edén? ¿Y si ese río espiritual todavía fluye, esperando ser descubierto por los puros de corazón? El Edén no está tan lejos como crees. Solo está oculto bajo los velos del tiempo y del pecado. En el libro del Génesis, después de la caída, Dios colocó querubines con espadas de fuego para custodiar la entrada del jardín. Pero la pregunta es, ¿qué estaban protegiendo realmente? No solo el árbol de la vida. Los textos apócrifos indican que en el corazón del Edén se hallaba un portal, una puerta hacia la gloria celestial. Era el punto donde Dios descendía para caminar con el hombre. Esos querubines no solo vigilaban, también sellaban el acceso a dimensiones superiores. Su fuego no era físico, era la barrera entre lo divino y lo profano. Algunos místicos creen que los sueños, las visiones y las revelaciones son destellos de ese Edén perdido, filtrados por los guardianes de la luz. Pero si hay guardianes de la luz, también existen guardianes de las sombras. Espíritus caídos que aún buscan abrir de nuevo las puertas del Edén, no para la vida, sino para la venganza. Lo que fue sellado por fuego solo puede abrirse con pureza, y el mundo todavía no está preparado para ello. El árbol del conocimiento prohibido. En el centro del Edén se erguían 2 árboles, el de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. Muchos creen que Dios quiso negar el conocimiento al hombre, pero no era así. El conocimiento no era malo, lo malo era poseerlo antes del tiempo designado. Comer del fruto fue una forma de romper la sincronía divina. Adán y Eva quisieron adelantarse al plan eterno. Lo que Dios daría en amor,
Ellos lo tomaron con deseo, y ese deseo abrió una puerta que jamás debía abrirse. La serpiente no ofreció comida, ofreció independencia. Seréis como Dios, susurró. Ese fue el verdadero veneno, creer que podían ser dioses sin Dios. Cuando probaron el fruto, no solo perdieron el paraíso, rompieron el equilibrio del universo. La materia se separó del espíritu, la inocencia de la conciencia. Y desde ese día, cada ser humano lleva en su interior la nostalgia del Edén, el anhelo de regresar al lugar donde el alma y la divinidad eran uno solo. La serpiente no era un simple animal, era un ser portador de conocimiento, una sombra del pasado celestial. Sabía lo que había antes del hombre porque lo había vivido. En los textos hebreos se habla de la Nahash, una entidad con inteligencia y poder que había caminado entre los querubines del Edén anterior. Su forma era bella, su voz dulce, su presencia hipnótica. Su propósito no era enseñar, sino deformar. Quería repetir la rebelión del cielo en la tierra, y lo logró. Engañó no solo con palabras, sino con promesas disfrazadas de libertad. Desde entonces la serpiente no ha dejado de hablar. Lo hacen pensamientos, tentaciones, ideas que parecen justas pero desvían el alma. Y lo más inquietante es que muchos aún escuchan su voz, creyendo que es sabiduría, cuando en realidad es la misma mentira del principio. El destierro y la promesa. Cuando Dios expulsó al hombre del jardín, no fue un castigo, sino una protección. Si Adán comía también del árbol de la vida, habría quedado eternamente separado, inmortal en pecado. Dios cubrió su vergüenza con pieles, símbolo del primer sacrificio. Un animal inocente murió para cubrir la culpa humana. Allí nació la redención, siglos antes de la cruz. El Edén se cerró, pero no se destruyó. Fue ocultado en el tiempo, preservado hasta que la humanidad pudiera volver a él espiritualmente. Y aunque la espada de fuego giraba para impedir el paso, su luz también señalaba esperanza. Un día el camino sería abierto de nuevo. Desde entonces, toda la historia humana es una búsqueda del regreso, volver a ese lugar donde el alma siente que pertenece. A lo largo de los siglos, cada civilización ha guardado un eco del Edén. Los sumerios lo llamaron Dilmun, los persas Paradisa, los griegos Elysion. Todos hablaban de un jardín perdido donde los dioses caminaban con los hombres. ¿Casualidad? No, es memoria ancestral. El alma humana recuerda lo que los ojos olvidaron. Los mitos son fragmentos distorsionados de la verdad original. Los profetas sabían que el Edén no era solo un lugar, sino un estado. Moisés subió al monte Sinaí y volvió resplandeciente. Por un instante tocó el borde del Edén. Jesús en el desierto enfrentó al mismo enemigo que Adán. Pero donde el primer hombre cayó, el Hijo de Dios venció. Desde ese momento el regreso comenzó. El Edén no está atrás, está adelante. El conocimiento escondido en el alma. Cuando el hombre fue creado, Dios sopló en él aliento de vida. Ese soplo es chispa divina, semilla del Edén. Por eso, aunque el jardín fue cerrado, el Edén interno nunca murió. Cada vez que alguien busca la verdad, ama, ora o perdona, una puerta invisible se abre dentro. El alma reconoce su origen y anhela su hogar. Los sabios decían que el Edén no se busca fuera, sino dentro, en la pureza, en la paz, en la comunión con el Creador. Pero el mundo moderno enseña lo contrario. Nos hace mirar hacia afuera, perseguir placeres que nunca llenan. Esa es la nueva serpiente. Solo los que vuelven al silencio, a la oración, descubren el camino secreto de regreso al paraíso perdido. Existen dos Edén, uno visible, otro espiritual. El primero fue plantado en la tierra, el segundo permanece en el cielo. Ambos reflejan la gloria de Dios, pero solo el celestial permanece intacto. Cuando Jesús habló del paraíso, no se refería a un jardín físico, sino a ese Edén eterno donde el hombre vuelve a caminar con su Creador. En Apocalipsis se menciona el árbol de la vida que vuelve a aparecer en la Nueva Jerusalén. Es el mismo árbol restaurado. El plan nunca cambió. Lo que se perdió en Génesis se recupera en el último libro de la Biblia. El inicio y el fin se tocan. Y cuando ese día llegue, el Edén ya no estará prohibido. Será hogar nuevamente. La lucha por el acceso. Desde los tiempos antiguos, los hombres han intentado abrir las puertas del Edén por su cuenta. Magos, alquimistas, falsos profetas, todos buscaron el conocimiento prohibido, pero el acceso al paraíso no se logra por poder, sino por humildad. Los ángeles caídos lo aprendieron demasiado tarde.
Dios no cerró el Edén para siempre. Lo reservó para los que aman, no para los que conquistan. El orgullo construye muros, la fe abre caminos. El mismo fuego que impide el paso puede convertirse en luz que guía. Solo aquellos que entregan su corazón al Creador pueden oír en el silencio la voz que dice: el camino está abierto, entra. Cada persona lleva un fragmento de Edén en su interior. Es ese instante de paz cuando oramos, cuando amamos, cuando sentimos que Dios está cerca. El paraíso no se perdió, se escondió dentro del alma esperando ser redescubierto. Por eso Jesús dijo: el reino de Dios está dentro de vosotros. No hablaba en metáforas, hablaba del Edén espiritual, del jardín eterno sembrado en cada corazón puro. Mientras el mundo busca el cielo en los astros, los sabios lo hallan en la oración. El Edén está más cerca de lo que crees. Está tan cerca como tu próxima plegaria sincera. Los ángeles que aún custodian el camino. A lo largo de los siglos ha habido testimonios de personas que vieron luces, escucharon voces o sintieron presencias luminosas al orar profundamente. No eran ilusiones, eran ecos de los guardianes del Edén. Esos ángeles no abandonaron su misión. Siguen protegiendo la frontera entre lo divino y lo humano. A veces, cuando la fe de alguien toca el cielo, ellos descienden un instante como centinelas de un reino invisible. No están allí para ser adorados, sino para recordar que el camino aún existe y que el jardín sigue vivo, esperando a quienes no han dejado de creer. Los profetas hablaron de un tiempo donde la tierra sería restaurada. Isaías escribió: el desierto florecerá como el lirio. Es la promesa del regreso al Edén. Cuando Cristo vuelva, el paraíso no será un recuerdo, sino una realidad renovada. No será un jardín escondido, sino un mundo transformado. Todo lo que la serpiente destruyó será restaurado, y el árbol de la vida volverá a dar fruto cada mes, como anuncia Apocalipsis. El regreso al Edén no es un mito, es el destino final de la humanidad redimida. Y tú, que escuchas estas palabras, eres parte de esa historia. El secreto final del Edén. El Edén no fue un lugar de inocencia, sino de propósito. Dios lo creó como un laboratorio divino donde el amor y la libertad coexistían. El pecado no sorprendió a Dios, fue permitido para revelar su misericordia. Sin caída no habría redención, sin pérdida no habría búsqueda. Por eso el Edén sigue vivo, no como jardín de nostalgia, sino como promesa de eternidad. Cada lágrima, cada acto de fe, cada perdón sincero, son semillas del nuevo Edén. Y cuando todas germinen, el paraíso volverá a florecer en el alma humana. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. Dios te trajo a este mensaje para recordarte que el camino de regreso aún existe. El Edén no está perdido, está esperándote. Está dentro de ti, en cada oración, en cada acto de fe, en cada paso hacia la luz. Este canal existe para guiarte en ese viaje espiritual, para despertar en ti el recuerdo del paraíso eterno. Por eso te invito ahora. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este mensaje. Ayuda a que otros recuerden también quiénes son y de dónde vienen. Porque el Edén no fue un mito, fue tu origen y será tu destino.